Reflexiones matinales Llave de David les da la bienvenida. El tema de hoy se titula Aún los vientos y el mar le obedecen. El texto a meditar lo encontramos en Mateo 8, 25-26 que dice: Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. El relato bíblico dice: Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿Qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Había sido un día lleno de acontecimientos en la vida de Yahshua. Durante todo el día había estado enseñando y sanando, y al llegar la noche, las muchedumbres se agolpaban todavía en derredor de él. Ahora el fin del día le hallaba tan sumamente cansado que resolvió retirarse a algún lugar solitario. El Salvador estaba por fin aliviado de la presión de la multitud, y vencido por el cansancio y el hambre, se acostó en la popa del barco y no tardó en quedarse dormido. El anochecer había sido sereno y plácido, y la calma reinaba. Pero de repente las tinieblas cubrieron el cielo. Bajó un viento furioso por los desfiladeros de las montañas, que se abrían a lo largo de la orilla oriental, y una violenta tempestad estalló. Las olas, agitadas por los furiosos vientos, se arrojaban bravías contra el barco de los discípulos y amenazaban hundirlo. Aquellos valientes pescadores tenían mucha experiencia en el mar de Galilea, pero ahora su fuerza y habilidad no valían nada. Se hallaban impotentes en las garras de la tempestad y desesperaron al ver cómo su barco se anegaba. Absortos en sus esfuerzos para salvarse, se habían olvidado de que el Mesías estaba a bordo. En su desamparo y desesperación clamaron: Maestro, Maestro, pero las densas tinieblas le ocultaban de su vista. Sus voces eran ahogadas por el rugido de la tempestad. De repente, el fulgor de un rayo rasgó las tinieblas y vieron al Mesías acostado y dormido, sin que le perturbase el tumulto. Con asombro y desesperación exclamaron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Al iluminarle el resplandor del rayo, vieron la paz del cielo reflejada en su rostro. Leyeron en su mirada un amor abnegado y tierno, y sus corazones se volvieron a él para exclamar: Señor, sálvanos que perecemos. Nunca dio una alma expresión de este clamor sin que fuese oído. Aunque los discípulos habían visto muchas maravillosas evidencias del poder divino, parecía que hasta este momento el Mesías no había manifestado su dominio sobre las fuerzas de la naturaleza, y posiblemente no se les había ocurrido que pudiera hacerlo. Mientras los discípulos hacían sus remos para hacer un postrer esfuerzo, el Mesías se levantó. De pie en medio de los discípulos, mientras la tempestad rugía, las olas se rompían sobre ellos y el relámpago iluminaba su rostro. Levantó la mano y dijo al mar airado: Calla, enmudece. La tormenta se calmó en forma tan súbita como había estallado. Sin duda, el silencio de la naturaleza fue tan notable e impresionante como lo había sido la inesperada furia de vientos y olas.
El Mesías no solo tenía potestad sobre toda clase de enfermedades y sobre la muerte, sino también sobre el viento y el mar. Al parecer, los discípulos se maravillaron de que las fuerzas de la naturaleza también se sometieran a la voluntad del Mesías. Eran testigos oculares de lo que había acontecido, y ni por un momento pensaron en negar la evidencia de sus sentidos. El Mesías había ordenado y los elementos habían obedecido. Así como el Mesías calmó los vientos y las olas del mar de Galilea, así también puede calmar las tormentas de la vida que con tanta frecuencia irrumpen en forma violenta e inesperada sobre el alma humana. Con demasiada frecuencia la razón por la cual no experimentamos su poder en nuestra vida es porque tenemos temor y poca fe. Así como Yahshua reposaba por la fe en el cuidado del Padre, así también hemos de confiar nosotros en el cuidado de nuestro Salvador. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.